Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15:04 de un miércoles muy frío, pero con sol, con lo cual vamos para Frenchy con toda la garra, con una agenda muy cargada, con discursos muy cargados, con un presidente y un gabinete realmente recargado. El fallo de la Corte Suprema que se dio a conocer en el día de ayer y que daría, digamos, la derecha, la venia, la razón al planteo del gobierno de la ciudad de Horacio Rodríguez Larreta con respecto a seguir manteniendo abiertas las escuelas, puesto que se estaría violando la autonomía de la ciudad de Buenos Aires con el DNU firmado en su momento por el presidente Alberto Fernández. Esto ha despertado realmente una tendal de discusiones en el gobierno, en la oposición, algunas declaraciones sumamente preocupantes. Por ejemplo, en el día de ayer, el propio presidente Alberto Fernández dijo que le anodaba ver la decrepitud del derecho en las sentencias. La misma Cristina Kirchner, vicepresidenta, dijo que esto era algo así como un golpe de Estado. El ministro de Justicia, Soria, dijo que esto es un golpe blando y hay más, porque también recién habló otra vez el presidente y dijo que un juez no puede usar sus sentencias para favorecer a los candidatos que le gusten. Y la frutilla del postre, el intendente de Ensenada, que era el anfitrión de este último acto en donde habló Alberto Fernández, no tuvo mejor idea que decir la siguiente frase: si quieren venir, que vengan, en relación a la fatídica frase de Galtieri en el 82. Estamos en línea para hablar de todo esto y mucho más con el constitucionalista, el doctor Félix Lonigro. Félix, María Eugenia saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Eugenia? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la última fue esta, no sé si la sabía, que... No. Bueno, si no, fue ahora, fresquita. Si quieren venir, que vengan. En eso estamos, o sea, estaba además Cristina y Alberto festejando esa frase. Sí. Bueno, esta es la patota que nos gobierna, ¿no? Esta es la caterva de imberbes que ejercen el poder y que ya a esta altura del partido decir que son ignorantes me parece que es poco. Yo creo que no son ignorantes, son oportunistas. En el caso de Alberto, por lo menos Cristina Fernández tiene una coherencia. Igual que Kicillof. Siempre la misma historia, siempre el mismo pensamiento, siempre la misma línea. Nefasta, pero es la misma línea. Alberto Fernández, sinceramente, está rozando la hipocresía. Es un hombre que, por todas estas cosas, ha criticado a Cristina Fernández, pero la ha criticado, no hay más que mirar los videos, ¿no? Sí. Cualquiera tiene acceso para ver las cosas que decía, quién había aprobado en derecho constitucional, le endilgaba grandes males institucionales y pronto ahora está absolutamente mimetizado con ella, tiene el mismo discurso, habla exactamente del mismo modo, y esto que dijo en el sentido de que los jueces favorecen con sus sentencias a distintos candidatos, adolece de los mismos defectos que el discurso de Cristina, habla en general sin dar nombres y sin siquiera hacer denuncias, porque en definitiva a los jueces de la Corte, si los jueces de la Corte con sus sentencias están favoreciendo a alguien, están ejerciendo su cargo con mal desempeño. Entonces lo mínimo que tiene que hacer Alberto Fernández es pedir el juicio político de ellos. En una de esas lo pide, no sé, por ahí es una vía en estos días. Que lo pida, lo que pasa es que no quiere someterse a una derrota política, porque sabe que necesita 2/3 de los votos en diputados y 2/3 en senadores.
Pero lo que no puede hacer es decir semejante barbaridad y quedarse ahí, quedarse callado, no decir nada. O sea, no decir nada, no actuar, decir y no actuar. Claro. Es muy grave, tanto lo que dice él como lo que dice Cristina Fernández, porque en definitiva, Cristina Fernández con más claridad todavía, lo que dice es que cuando un funcionario es elegido por el pueblo, tiene como una suerte de indemnidad para hacer lo que quiere, aún violar la Constitución, y que no hay nadie que no haya sido por el pueblo que pueda tener la potestad de dejar sin efecto normas dictadas justamente por órganos populares o por órganos de elección popular. Y esto es no entender cómo funciona el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho tiene órganos políticos que toman decisiones y gobiernan, y un órgano judicial que tiene una función específica, y es la de encauzar las conductas de los gobernantes en el marco de la Constitución, que es lo que, por ejemplo, hizo este fallo de la Corte ayer. Correcto. Ahora, en el mismo fallo, cada uno argumentó, se abstuvo Hayton de Nolasco, se presume que porque, bueno, debería haber renunciado por una cuestión de edad y la tienen agarrada de ese tema, ¿no? Se presume, digo yo. Pero en realidad ella adujo que no era competencia de la Corte este tema. Sí, claro. En el fallo, Rosenkrantz dice que la pandemia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente y que directamente está violando la autonomía. O sea, es bastante simple, bastante directo. Aún así, ante esta frase de que viola la autonomía, algunos constitucionalistas están diciendo que esto vale solo para las escuelas, no para todo lo demás. ¿Cuál es su opinión? Sí, la Corte se refirió específicamente a la escolaridad y a las medidas, digamos, a la política sanitaria. O sea, todo lo que es medidas sanitarias y escolaridad son, según la Corte, facultades concurrentes entre el gobierno de la nación y las provincias. Y al ser facultades concurrentes, es decir, que ambos niveles de autoridades pueden tomar, cuando hay una contradicción o un conflicto entre una norma nacional y una norma local respecto de esas facultades concurrentes, dice la Corte, tiene que prevalecer la norma local, la norma de las provincias o de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto lo argumenta o lo fundamenta en el hecho de que las provincias son anteriores al gobierno de la nación, son las que en 1853 se juntaron para escribir la Constitución, para delegarle al gobierno de la nación algunas de sus potestades a través de la Constitución y reservarse el resto de las potestades. Entonces, en función de eso, la interpretación de las potestades del gobierno de la nación tiene que ser una interpretación restrictiva, mientras que las reglas y las facultades le corresponden a las provincias. Correcto. ¿No? Ese es el argumento principal para decir el decreto de Alberto Fernández lo que hizo fue poner el pie fuera de la Constitución, y la Corte está para encauzar eso y para traducir lo que la Constitución dice. O sea, si ellos se agarran con los jueces de la Corte, en realidad se tiene que agarrar con el sistema, si es que no les gusta, ¿no? Bueno, a ver, hacia ahí vamos, porque por otro lado, ayer Alberto Fernández dijo: dicten la sentencia que quieran, yo seguiré cuidando al pueblo, haciendo lo que debo hacer, en una, me parece a mí, en una confesión de que no va a acatar ningún fallo de la Corte, que no sea de acuerdo a su bien parecer. Y por otro lado, ya yendo un poco más profundo, en estos días surgieron un montón de videos de antes, ¿no? Y en el 2018, hace muy poco, está Cristina Kirchner hablando acerca de la división de poderes y dice que es de 1789, como diciendo que es algo viejo. El Poder Judicial es una rémora de la monarquía. ¿Habrá alguna posibilidad o de intervención del Poder Judicial? No sé, estoy pensando, ¿esto puede dar un vuelco? No, o sea, a mí lo que me parece interesante de esto es que se desnuda, se pone el cuerpo entero y pone sobre el tapete cuál es su ideología. No le interesa el sistema republicano, y no le interesa el sistema republicano por una sencilla razón. El sistema republicano se caracteriza por la independencia del Poder Judicial, y a ella le molesta. Entonces, al molestarle la independencia de los jueces, y no solamente de los jueces, de todo lo que huele a independiente, llámese periodismo o fiscales, al molestarle la independencia de los jueces y la independencia de los fiscales también, porque el Ministerio Público ha sido puesto a la altura de los otros órganos del gobierno en la reforma del 94,
Entonces lo que hace es cuestionar la división de poderes desde el momento de su nacimiento, que es con Montesquieu, el espíritu de las leyes. Bien. Es buena la discusión, porque entonces yo cuando me presento a elección voy a decir, yo soy antirrepublicana. Vamos a ir lógico, o sea, si no lo dice es una hipócrita. Pero si no lo dice porque le molesta o porque no queda bien políticamente, pero que entonces la gente pueda descodificar lo que dice y sepa interpretar que esto efectivamente es así. Estamos en una situación realmente compleja porque pareciera que esto empieza a escalar una vez más con la Corte Suprema. Desde el punto de vista, digamos, muy puntual, el gobierno dice que este fallo es acerca de un decreto que acaba de caducar. El gobierno de Rodríguez Larreta dice que este nuevo decreto es una prórroga del anterior. ¿En qué estamos? ¿Sirve o no sirve este fallo de la Corte para hoy? El fallo de la Corte ha sido indicativo, porque no declaró la inconstitucionalidad del decreto anterior, que fue el cuestionado, porque ya había vencido, y no declaró la inconstitucionalidad del nuevo, del que está vigente, porque no fue judicializado. Correcto. Entonces, indudablemente, cuando la Corte llegó a su sentencia, ya no estaba el decreto que originó el proceso, y la Corte se tiene que limitar a eso, no puede avanzar a otra cosa, pero sí puede dejar sentada su posición en una sentencia, y por lo tanto decir lo que tiene que decir y que suene como, porque puede volver a repetirse en el futuro, de hecho el futuro es hoy, está vigente el nuevo decreto, claro. Y entonces lo que ha dicho es, bueno, dejamos sentada nuestra posición para que se entienda cuál es la potestad del gobierno de la nación y cuál es la de las provincias, y que las autoridades luego se sujeten a estas pautas que estamos dando para evitar volver a judicializar un nuevo decreto. Como dicen ustedes los abogados, ha sentado jurisprudencia con esto la Corte. Con lo cual, la Corte sí, ha sentado jurisprudencia, y si bien es cierto que en este momento que ese fallo no ha obligado a nadie, las autoridades que dejen sin efecto esos parámetros establecidos por este fallo, y en realidad no estarán incumpliendo con nada, pero estarán obligando otra vez a Rodríguez Larreta y al gobernador que quiera hacerlo a volver a la Corte. Y entonces vamos a estar todo el tiempo judicializando las cosas y ellos echándole la culpa al Poder Judicial, donde el Poder Judicial lo único que está haciendo es cumplir su rol de interpretar la Constitución y de decir cuándo el accionar de los gobernantes está fuera o cuándo está dentro del marco constitucional. Y sí, perdón. No, digo que si no nos gusta lo que dice la Corte, lo podemos discutir filosóficamente, pero es la Corte la que termina decidiendo. A mí tampoco me gusta muchas decisiones, no me gusta pagar el impuesto a las ganancias, pero, o la presión impositiva que hay, pero lo tenemos que hacer porque lo dice el presidente, porque lo dice el Congreso. Claro. Bueno, en este caso tenemos que respetar del mismo modo. Correcto. Lo que dice la Corte. Un poco para ir cerrando, yo el otro día comentábamos, ¿no?, que algo que ocurrió en estos días en El Salvador, a través de un presidente totalmente disgustado con algunos fallos de la Corte Suprema de su país, destituyeron a unos jueces de la Corte este fin de semana, de la Sala Constitucional justamente, y al fiscal general. Yo no digo ni tenemos el mismo sistema, pero es como que estamos en cercanías de movimientos raros. Los sistemas son todos diferentes, cada país tiene sus normas, sus constituciones. Lo único que yo digo es que si aquí quieren accionar más allá, porque todo lo que están haciendo ahora es gesticular, hablar, poner el grito en el cielo, hasta ahora no hay ninguna medida concreta destinada a cambiar o, digamos, a modificar el Poder Judicial, más allá de la reforma de la que se hablan y el proyecto de ley que hubo. Pero si lo que les molesta son los jueces de la Corte, la única alternativa que tienen es el juicio político, no hay otra. Correcto. Y eso es una decisión política que tiene que tomar el Congreso con mayorías que el gobierno no tiene. Entonces, me parece, o si no, la otra posibilidad es sancionar una ley para ampliar la cantidad de miembros de la Corte, que era otra idea. Sí. Y fue lo que hizo Menem en su momento, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, y entonces habrá nuevos jueces, habrá que ver quiénes son, y si llegan a fallar a favor del gobierno, entonces desde la oposición van a decir que están votando a sus candidatos. Bueno, es un... Siempre la misma historia, por eso la gente tiene que tener muy en cuenta todas estas cosas, para ver con qué bueyes estamos hablando, qué tipo de gobernantes tenemos, qué modelo de país quieren para nosotros. Y hay que estar muy atentos, no hay que dejar pasar esto. Por eso
es que hay que, yo por supuesto lo llevo, todas estas frases desafortunadas y delirantes, las anoto y las llevo a las aulas, porque y en la medida de lo posible, si hay alguno con un celular y está ahí algún video en YouTube, ponerlo en voz alta para que se entienda, se escuche y se advierta que todo esto va más allá de las palabras. Acá hay una ideología detrás y esa es la que se tiene que votar en las urnas. Clarísimo. Félix, como siempre, un placer hablar contigo y mil gracias por atendernos. Bueno, por favor, María Eugenia, un placer, gracias. Beso enorme. Era el constitucionalista Félix Lonigro y también estamos ahora con otro constitucionalista que es Pedro Camino. Vamos a ver cuál es su opinión con respecto a este fallo de la Corte Suprema. Doctor Camino, María Eugenia saluda. Buenas tardes y gracias por atendernos. María Eugenia, buenas tardes, muchas gracias por el llamado. Por favor, su opinión con respecto a este fallo. Ha declarado que se estaba violando la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. ¿Esto es clarísimo para ustedes? ¿Para usted? Bueno, mire, en realidad yo creo que este fallo introduce una innovación en la manera tradicional de entender las relaciones entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires con respecto al gobierno federal. La innovación es que, en este caso, la Corte le exigió al Estado Nacional que dé una justificación contundente de por qué es el Estado Nacional el que tiene que tomar la decisión sobre la presidencialidad. Y a juicio de la Corte, el Estado no habría demostrado este punto, mientras que la doctrina tradicional de la Corte, o la habitual, la más frecuente, la Corte y los tribunales suelen ser más deferentes con respecto al Estado Nacional. Es decir, en general admiten la competencia del Estado para regular diferentes clases de materias. Entonces, aquí hay una innovación. La pregunta es si esta innovación es saludable o no es saludable. Y uno tiende a pensar que sí, que es saludable, porque tiende a una mayor transparencia en la gestión pública. Tiende a obligar a nuestros gobernantes a que cuando van a tomar decisiones que pueden restringir la autonomía de las provincias o que pueden restringir derechos individuales, haya una buena razón para establecer esa restricción. Y creo que eso a largo plazo va a ser saludable para la Argentina, aun cuando puedo entender la polémica y los debates por la situación actual. Ajá. Bueno, casualmente, dentro de este fallo, uno de los jueces ha argumentado que no estaba bien fundamentado el porqué de la urgencia sanitaria para cerrar las escuelas. Exactamente. Quizás el voto de Lorenzetti va más a la cuestión en sí, de si la decisión en sí está fundada o no fundada. Los otros tres jueces, Maqueda, Rosati y Rosenblatt, en cambio, eluden la cuestión de si la medida en sí está justificada o no justificada. El punto es quién tiene que tomar la decisión, si la tienen que tomar las provincias y la ciudad o el Estado Nacional. Y lo que dicen estos jueces es para que sea el Estado Nacional el que va a tomar esta decisión, el Estado tiene que explicar por qué la va a tomar él y en lugar de que lo tomen los gobiernos provinciales y el de la ciudad. Ahora, el punto que recién hablamos con Félix Lonigro y lo que él decía es que cuando hay servicios, digamos, concurrentes entre el poder nacional y el poder de las provincias y hay una diferencia de opinión, la última palabra la tiene la provincia. Bueno, en realidad este punto es el punto donde tradicionalmente la Corte sostenía lo contrario, ¿no? Si uno lee la jurisprudencia de la Corte, diría casi desde el siglo XIX, casi siempre cuando hay un conflicto entre una norma nacional y una norma local, prevalece la norma nacional. Por eso inclusive los que en principio tenemos cierta simpatía con la idea de que las clases sean presenciales, pensábamos que la Corte no iba a invalidar la medida en términos de federalismo. Digamos, a mí esta decisión me sorprendió, porque, insisto, la Corte tradicionalmente siempre era diferente con la legislación nacional y la aplicaba con preferencia a la legislación local. Este es un caso, creo que el primero en muchísimos años, donde la Corte invalidó la norma federal por entender que invalidó competencias locales. ¿Y su opinión como constitucionalista cuál es? Mire, es lo que le decía antes, esta es una innovación y las innovaciones hay que evaluarlas dejando pasar el tiempo. Pero bueno, a ver, entiendo que por ahí el tiempo da una mayor objetividad, pero también estamos viviendo en el día de hoy y estamos con una crisis ya política importante debido a este fallo. Su opinión como especialista, ¿está de acuerdo con esta innovación, como usted llama? Sí, como le decía antes, yo creo que es una innovación que si la Corte la mantiene de manera consistente a lo largo del tiempo, a la larga va a tener resultados positivos, porque yo creo que va a tender a mejorar la calidad de las decisiones públicas, ¿no? Si los gobernantes tienen que estar mucho más atentos a cómo le explican a la ciudadanía las decisiones que toman, probablemente eso va a hacer que terminen tomando mejores decisiones. Con lo cual, sí, perdón. No, entonces digo, la Corte está acá colaborando con
una mejora en la deliberación democrática, ¿no? Creo que ese es un aporte interesante de este caso. Interesantísimo, porque entonces uno puede llegar a pensar que si bien estamos hablando en este caso del decreto con las escuelas y por una cuestión epidemiológica, mismo concepto se podría llegar a trasladar con algún problema en cuanto a seguridad o policía, etcétera. O sea, prima la autonomía de la ciudad o la provincia. Bueno, esto, a ver, acá hay un punto que es interesante, que es que la medida, el decreto de necesidad de urgencia que fue cuestionado por el jefe de gobierno, era un decreto que tenía una peculiaridad, que establecía una regulación específica para lo que se llama el AMBA, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires más los partidos identificados en el decreto que están alrededor de la ciudad. Sí. Y entonces, de alguna manera, la Corte lo que hace es decir, bueno, el Estado Nacional, yo le voy a reconocer poderes para regular en todo el territorio nacional. Pero si el Estado Nacional va a empezar a fraccionar el territorio, y va a decir, bueno, a AMBA le pongo esta regulación, y a este otro territorio le pongo esta otra regulación, esto de alguna manera genera cierta sospecha de que esa parcialización territorial puede tener como objetivo invadir o interferir con la autonomía de los gobiernos locales. ¿Sí? Entonces, yo quiero ser cauteloso con esto. No quiero decir que toda medida que vaya a tomar en el futuro el Estado Nacional va a caer bajo este fallo, porque la medida que cayó con este fallo es una medida que presupone una distribución que la Corte parece considerar arbitraria del territorio nacional. En cambio, si la medida fuera una medida en todo el territorio nacional, quizás la solución sería distinta. Claro, doctor. Esto además, a las claras, nos está demostrando que era un problema político, que no debería haber llegado a la Corte, que debería haber, porque, a ver, en sí el territorio AMBA no existe, es una cuestión geográfica que se la definió además epidemiológicamente. Correcto. Y deberían haber llegado a un acuerdo político. Lo que pasa es que de repente cortaron el teléfono y bueno, se fue todo al diablo, como ocurre bastantes veces acá en la Argentina. Es que la demostración de esto es cómo se gestionó durante todo el año pasado y principios de donde efectivamente existían los acuerdos, aún seguramente debían tener desacuerdos sobre cuestiones menores, claro. Pero había grandes acuerdos. Bueno, y finalmente se planteó un desacuerdo. Y, claro, el problema es que el desacuerdo se plantea sobre un tema muy sensible como es las escuelas. ¿No? El gobierno de la ciudad y nación tenían desacuerdos también, por ejemplo, con los horarios de los bares. Sí. Pero digo, no una movilización popular porque un bar cierre una hora antes o después. Pero de las escuelas es un tema más sensible. Pero yo siempre quiero destacar esto. Rodríguez Larreta solo cuestionó judicialmente la cuestión vinculada a las escuelas. Quiero decir, de todas las medidas que anunció el presidente, el desacuerdo concreto estuvo en una sola, con lo cual sigue habiendo acuerdos, lo que pasa es que en este caso el desacuerdo recayó sobre un tema muy sensible y muy importante para nuestra sociedad. Queda clarísimo. Ahora se supone que en el Congreso van a tratar una ley, específicamente en la Comisión Bicameral de Tránsito Legislativo, una ley que ratifique, digamos, este basamento del último DNU con cuestiones epidemiológicas bien concretas. ¿Esto puede llegar a darle algún tipo de mayor legitimidad a los DNU? Bueno, en realidad, una vez que hay una ley, mientras que el presidente se mantenga dentro de lo que establece la ley, ya técnicamente no está dictando decretos de necesidad de urgencia, sino que va a dictar otro tipo de decreto, se llama decreto delegado. La idea es que el Congreso le va a delegar facultades al presidente. Y eso tiene una serie de requisitos que luego veremos si la ley que se sanciona los cumple o no los cumple. Pero en principio, la delegación legislativa, digamos, el ejercicio de facultades delegadas por el Congreso de parte del presidente, sí, es un nivel, digamos, de protección constitucional superior al DNU, porque el presidente está actuando al amparo de una ley aprobada por el Congreso, a diferencia del DNU, donde el presidente actúa completamente solo. Claro. Entonces, eso daría un primer paso. Y con respecto a cómo va a operar la ley, va a depender de cuál sea el contenido de la ley. Si la ley es, de alguna manera, una versión legal del último DNU que se sancionó, parecería que algunas de las observaciones que hizo la Corte quedarían superadas. Por ejemplo, lo del tratamiento uniforme en todo el territorio, porque la ley lo que establecería sería un criterio general que si se supera cierta cantidad de casos hay que tomar esta medida, pero no dice el AMBA tiene que tomar esta medida. Correcto. ¿Entiendes? Correcto. Entonces ahí retomaríamos la idea de una regulación uniforme en todo el país. Bueno, y aquí entraríamos entonces en una negociación política que es a donde debería haber transcurrido permanentemente esta discusión. Vamos a ver si además si le dan los votos o no para reunirse en la Comisión Bicameral, que había problemas, y luego con el Congreso en pleno. Pero bueno, seguiremos este tema obviamente muy de cerca y por la tarde de hoy le agradezco un montonazo que nos haya atendido. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un saludo enorme. Era el constitucionalista Pedro Camino, realmente con visiones muy interesantes. Hemos ya abarcado
no solo el DNU específicamente, sino también todo lo que se ha dicho alrededor, todo lo que ha surgido, las declaraciones políticas, insisto, que fueron fortísimas por parte del presidente y todo el oficialismo. Y la última perlita, hoy Martín Mena, que es el viceministro de Justicia de Soria, algunos dicen que es el que manda, Martín Mena dijo, con respecto al fallo, es decir, con respecto a los jueces, estos muchachos están cebados. Ya venimos. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cargas Infinia, cargas tecnología e innovación. Cargas Infinia y tu auto anda mejor. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes, clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Ahora con Modo y la app Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del celu, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la app Galicia podés hacer cada vez más. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital Sociedad Anónima. Más info en bancogalicia.com. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+, y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+, y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte, a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Bueno, en la primera parte del programa hablamos de toda la cuestión política y jurídica que se desprende de esta pandemia del COVID, pero el corazón sigue siendo la cuestión salud, sanitaria. La gente que se enferma, la gente que se muere, los médicos que están hace 1 año y medio al pie del cañón, en la línea de fuego, que a veces no son reconocidos como debieran ser. Y si nos metemos todavía más en el corazón de esto, las terapias intensivas. En estos días se ha hablado bastante de cierto colapso en algunas zonas, no solo en capital, en provincias, sino también en algunas zonas del interior. Y cuando hablamos de colapso, hablamos tal vez de que no quedan o quedan muy pocas camas en terapia intensiva, y también el colapso de los médicos, que yo me imagino que no deben tener estrés. No sé, deben estar explotados el cerebro, sinceramente. Vamos a hablar de esto precisamente con el jefe de terapia intensiva del Sanatorio Otamendi, el doctor Arnaldo Dubin. Doctor, María Eugenia lo saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo está? Y quiero aclarar que si bien soy el jefe de la terapia intensiva del Sanatorio Otamendi, voy a hablar a título personal. Ah, perfecto. Y bueno, yo rescato esto que usted dice, pero yo quiero remarcar claramente que el problema no es como estamos los médicos, el personal de salud, los intensivistas.
sino el centro de la escena es el colapso sanitario, y en este sentido hay que ser taxativo. Bien. Estamos viviendo en muchas zonas y particularmente en el AMBA una situación de colapso sanitario, y esto es lo que tenemos que decir muy enfáticamente, porque todas las demás discusiones van a quedar relegadas a este problema central. Entonces, a mí me gustaría explicar qué significa el colapso sanitario. Por favor. El colapso sanitario es el desborde de los sistemas hospitalarios, especialmente de la terapia intensiva, fundamentalmente por insuficiencia de los recursos físicos, tecnológicos, humanos y de insumos, entre otros, que no alcanzan a satisfacer las demandas epidemiológicas que impone la pandemia. Consecuentemente, la consecuencia predecible es el aumento abrupto de la mortalidad. Y en este sentido, las estadísticas brutales que dio a conocer la provincia de Buenos Aires la semana pasada son muy ilustrativas. 2 de cada 3 pacientes que ingresan a terapia intensiva fallecen. El colapso también lo vemos cotidianamente con los pacientes que están largas horas deambulando en ambulancias, esperando en la casa antes de poder ser internados, no ya en terapia intensiva, sino en una habitación común. El colapso lo vemos cuando las terapias intensivas están saturadas y estamos intubando y ventilando mecánicamente, la práctica más compleja y difícil de la terapia intensiva, en áreas que no son adecuadas para estos fines y con gente que no está entrenada. Por ejemplo, en shock room, en salas de guardia, en salas acondicionadas precariamente con este fin. Y el colapso lo vemos también con la fatiga de los intensivistas, de enfermeros, kinesiólogos y médicos, entre otros. Estamos en un estado de agotamiento terminal. Y yo quiero explicar qué significa esta fatiga. Esto se entiende claramente cuando se hace ejercicio. Usted sale a correr, llega un momento en que se cansa y por más voluntad que ponga, va a correr más despacio. En terapia intensiva, la fatiga crudamente significa que los pacientes se mueren más. Y esto es lo que estamos viviendo, esta es la situación que estamos viviendo actualmente. Doctor, perdón que haga acá, le quiero hacer una pregunta con respecto a esto que es muy importante. Cuando usted dice que en terapia intensiva esa fatiga se traduce en que se mueren más pacientes, usted me está diciendo que los pacientes se mueren no porque este virus sea más mortal que el del año pasado, sino por el cansancio y consecuente desatención de algunos médicos. Mire, no es solamente eso. En el colapso sanitario, como le comentaba, está involucrado ya la falta de recursos de distinta índole, físicos, tecnológicos, humanos, insumos. Todo esto está en crisis y por lo tanto el resultado se ve afectado. Por eso en un momento en que lamentablemente la curva epidemiológica no está controlada y la reducción de los contagios no ha sido lo suficientemente importante. Fíjense que ayer en la ciudad de Buenos Aires hubo más de 3.000 contagios. Eso significa que más de 150 pacientes por día van a requerir terapia intensiva. Y la velocidad de ingreso a terapia intensiva es mucho más rápida que la de egreso, porque los pacientes típicamente están internados 2 o 3 semanas. Exacto. Entonces, frente a esto, lo único que se puede hacer, no ya para evitar, sino para minimizar la magnitud de la catástrofe sanitaria que estamos atravesando, son medidas de restricción. Pero esto no parece ser entendido. Las medidas instrumentadas por el gobierno no solamente no han sido aceptadas, sino que han sido resistidas. Y no me refiero ya a las conductas de personas individualmente, sino a sectores de la política, de los gobiernos, incluso de los distritos, de los gobiernos de los distritos más comprometidos epidemiológicamente y de medios de prensa afines. De modo que todo esto es muy, muy grave. Tenemos una situación que es de una severidad inconmensurable. Ahora, doctor, lo único que podemos hacer ahora para actuar en lo inmediato es ajustarnos a las restricciones.
Restricciones que, por otra parte, cuando las impone el gobierno, no las hace cumplir, porque, por ejemplo, cuando comenzó este decreto, hace 2 semanas, este nuevo decreto, la ministra Frederick hizo suspender a un prefecto que había bajado a una familia de un autobús porque no tenía el certificado. Lo que pasa fue un escándalo porque creo que estaba embarazada la señora, pero el prefecto lo único que hacía era acatar la norma dictada por el Poder Ejecutivo. Tampoco hay señales muy claras de uno y otro lado. No, mire, acá me parece que todos tenemos que ser estrictos. Yo estoy verdaderamente indignado porque en los bares de la ciudad de Buenos Aires, donde trabajo yo, sí, o en La Plata, donde vivo, está lleno de gente en el interior. Entonces hay una ausencia del Estado, porque cuando las responsabilidades individuales no alcanzan, el Estado debe ejercer las suyas propias. Y a mí me parece también que la discusión de la presencialidad es una nimiedad, porque sopesar, contrastar el potencial riesgo de que los chicos pierdan unas semanas de clases presenciales con la amenaza inminente a la vida de miles de compatriotas, carece de sentido. Igualmente, digamos que también hay, con este sistema de burbujas que hicieron el gobierno de la ciudad, la presencialidad no se da al 100% y al mismo tiempo en ningún momento, ¿no? Bueno, yo le digo que no estoy de acuerdo, porque en todos los países que han estado en situaciones epidemiológicas tan graves como la nuestra, las clases han sido suspendidas, no hay ninguna duda. Yo me remito a una publicación reciente en Nature, que es una de las revistas científicas más prestigiosas, en la que se hace un análisis minucioso, pormenorizado, de las experiencias en múltiples países, y se hace un ranking de las medidas más efectivas para controlar la pandemia. Y después de la restricción de las reuniones de pequeños grupos, la suspensión de las actividades en establecimientos educativos es la más efectiva. De modo que acá hay medidas sanitarias que lamentablemente no se están respetando. Y esto es una afrenta a la salud pública. Esto es muy grave. Entiendo. Doctor, ¿usted se ha reunido, tengo entendido, corríjame por favor si estoy equivocada, con el presidente? Sí, efectivamente, el viernes. Y obviamente usted le dio este panorama, ¿y cuál fue la devolución? Está obviamente preocupado el presidente, pero ¿ve que va a haber algún ajuste, digamos, de tuercas? ¿Cómo lo ve? Mire, el presidente compartió la visión que yo le transmití, él también está muy preocupado. Él piensa que estas medidas restrictivas son lo que se puede instrumentar en el momento. Yo francamente le manifesté que todos los intensivistas esperamos medidas mucho más restrictivas, porque estamos viviendo, le reitero, una situación extrema. Me parece que no hay conciencia de todo esto. Sobre todo cuando digo que no hay conciencia, porque por momentos el eje de la discusión es la presencialidad. Esto, insisto, es un absurdo. Es mucho más que eso, claro. Entonces, lo que el presidente me dijo que esto es muy difícil. Y yo entiendo que es muy difícil porque, fíjese, estas medidas que yo considero insuficientes han sido brutalmente resistidas, enfrentadas, dando muestras de una irresponsabilidad absoluta por distintos sectores. ¿Y van a recibir ustedes algún, digamos, más insumos, capacitación humana para que puedan estar en la parte de terapia intensiva? Todos los faltantes que usted me nombraba al principio, ¿van a tener alguna ayuda? La formación de un médico intensivista, por ejemplo, ¿no? Demora 4 años. Claro. En este momento es muy poco lo que se puede hacer para fortalecer el sistema sanitario. Y se ha hecho mucho en ese sentido, sobre todo durante la cuarentena inicial. Piense que el sistema sanitario estaba destruido en el país. Se amplió sustancialmente la base física, tecnológica, pero es muy difícil poder mejorar el recurso humano porque esto implica años de trabajo. Por supuesto, el presidente se ofreció a encarar
de forma estructural los problemas de la terapia intensiva y trabajar en ese sentido, y vamos a hacerlo, pero acá hay una situación que urge. Nosotros tenemos que prepararnos para los próximos meses, que van a ser los más duros de la pandemia, y lo único que podemos hacer en lo inmediato es ganar tiempo para vacunar a la mayor cantidad de gente posible. Esperemos que las vacunas sigan llegando, pero las medidas restrictivas son el único reseguro inmediato que tenemos. Por eso tenemos que ser absolutamente estrictos. No puede haber ningún tipo de desapego a estas medidas. Entiendo. Y por último, doctor, una simple curiosidad. Siendo usted el jefe de terapia intensiva del Otamendi, ¿por qué quiso ser muy específico que habla a nivel personal? ¿No tiene autorización del sanatorio? No, yo hablo a título personal. El sanatorio puede tener opiniones que son distintas a la mía, por eso yo no, aún siendo, por ejemplo, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, hablo a título de médico intensivista, profesor investigador de la Universidad Nacional de La Plata y no de las instituciones a las que pertenezco. Entiendo. ¿Y usted está conforme cómo el sanatorio está manejando la pandemia este año? En resumen, se ha hecho un trabajo extraordinario, ejemplar. La verdad me siento muy orgulloso de pertenecer al Sanatorio Otamendi. Genial. Doctor, yo le agradezco un montonazo su tiempo y bueno, esperemos que seamos todos más responsables, del primero al último. Absolutamente. Muy amable, doctora. Muchísimas gracias. No, por favor, Adiós. Un beso enorme. Era el doctor Arnaldo Dubin, hablando él como intensivista a nivel personal, no como el jefe de terapia intensiva del Otamendi. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cargas Infinia, cargas máximo octanaje. Cargas Infinia y tu auto anda mejor. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes y clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Ahora con Modo y la app Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del celu, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la app Galicia podés hacer cada vez más. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital Sociedad Anónima. Más info en bancogalicia.com. En el mundo habrá un lugar. Bueno, seguimos con mucho más todavía por delante con Punto de Impacto. Son las 15:47 y vamos a tratar también la parte económica, porque a todo esto obviamente hubo como consecuencia una crisis económica a nivel mundial, como consecuencia de todas las restricciones que tenemos por esta pandemia, pero nosotros veníamos ya con una situación económica bastante delicada y la ayuda que puede dar el gobierno no alcanza. La inflación realmente está siendo alta, tal vez ni siquiera se cumpla lo previsto en el presupuesto. Estamos negociando con FMI y otros organismos internacionales, pero todavía no tenemos alguna buena noticia, sin nombrar que el Guzmán se acaba de pelear fuerte, duro y parejo con un subsecretario del subsecretario por el tema tarifas que quería aumentar y no van a aumentar. Bueno, todo esto hace un ambiente también político-económico bastante difícil, de bastante incertidumbre, y uno dice, a ver, pero ¿y el sueldo que yo tengo fue a la par de la inflación? Me parece que no. Acá todo el mundo me dice no. ¿Y cuánto perdió? Bueno, de esto vamos a hablar ya con el economista Aldo Brama, quien tenemos en línea. Aldo, María Eugenia saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Un gusto estar charlando contigo. La verdad lo mismo, Aldo. Bueno, a ver, vayamos primero a esto bien concreto. ¿Cuánto nos aplastó la inflación a nivel ingreso? Ya, claramente los argentinos venimos teniendo una pérdida por la inflación de ingresos importante, y lo peor es que no solamente aquellos que por ahí han perdido su trabajo o que han terminado en la informalidad fruto de todas estas crisis que vos bien describiste hace un rato, están cada vez más pobres, ¿no? Incluso aquellos que han tenido la suerte de mantener un empleo productivo, ¿no? Un empleo formal, han visto empobrecerse. Nosotros elaboramos un índice en la Fundación Libertad y Progreso que se arma con 2 indicadores que son del INDEC, con lo cual nosotros no tenemos ninguna capacidad de manipularlo, porque tendría que manipularlos en el INDEC a los indicadores. Sí. Uno es el de salarios del sector privado y el otro es el de la canasta básica total, que es la que te marca el límite por debajo del cual pasás a ser pobre. Y entonces comparamos la evolución a lo largo del tiempo de los salarios con este límite que marca si pasás a ser pobre cuando te ubicas por debajo. Y esto lo que nos da es lo que nosotros llamamos el índice de nivel de vida de los trabajadores, que cuando baja, ¿sí?, quiere decir que los trabajadores, o sea, los que tienen la suerte de tener un trabajo, ¿no? Sí. Están empobreciéndose, o sea, están tendiendo hacia la pobreza, y aquellos que antes estaban cerca de esa línea de pobreza están pasando a ser pobres, y cuando sube, bueno, entonces los trabajadores con sus sueldos están alejándose de ser pobres, y los que estaban por ahí poco por debajo de esa línea de pobreza salieron de la pobreza. Lamentablemente hace ya años que la Argentina viene este índice bajando. La verdad es que si uno mira una tendencia de décadas, hace décadas que viene bajando, más allá de que por ahí tiene algunas subidas, ¿no? Oscila, pero la verdad es que la tendencia general es a la baja. Eso tiene que ver con que los trabajadores en la Argentina, en realidad todos los argentinos nos venimos empobreciendo porque cada vez menos gente quiere invertir en nuestro país. Hemos sido muy exitosos combatiendo el capital y por lo tanto nadie quiere invertir acá, y si nadie invierte, nadie produce, con lo cual tenemos menos bienestar, nadie genera empleos productivos, con lo cual evidentemente no sé de qué vas a trabajar, ¿sí?, que te pueda generar un buen ingreso. Así que eso es una tendencia de largo plazo que se ha profundizado en el corto plazo, ¿no? Hoy uno de los motivos por los que se ve que baja ya desde hace tiempo esta línea, ¿no?, este índice, es por eso. Pero ya mirando más en el cortísimo plazo, lo otro que afecta muchísimo a nuestros trabajadores es, sin lugar a dudas, la altísima inflación que estamos teniendo, ¿no? Claro, claro. Ahora, además me imagino, perdón, Aldo, que me imagino, vos me dirás si estoy en lo correcto o no, que el que entra en el nivel de pobreza le es cada vez más difícil después poder salir de ese nivel de pobreza. Está más años, bueno, ni hablar de la indigencia. Y además ustedes, como vos muy bien dijiste, hicieron este estudio con datos del INDEC, con lo cual estamos hablando de gente que está en blanco. Después están las changas y, bueno, y ya eso es paupérrimo. Sí, estos son trabajadores formales, Claro. de hecho, o sea que son los que se supone que están mejor. Registrados, sí, ¿saben? Por eso, no. Entonces, claramente, sí. es tal cual vos decís, cada vez le va a costar más salir, de vuelta, por 2 motivos, ¿no? Uno, porque uno está viendo que hoy en la Argentina nadie quiere invertir. Entonces, ¿quién te va a dar un trabajo productivo? Suponete que lo perdés. ¿De dónde vas a sacar otro trabajo productivo? Lo más probable que veas es lo que ha pasado desde que se empezó a recuperar la economía, en la medida que fueron abriendo las posibilidades de trabajar
luego de la cuarentena tan restrictiva que primó en el segundo trimestre, ¿no? Sí, correcto. Vos ves que, por ejemplo, se crearon muchos empleos, ¿no? Cuando vas a las estadísticas, ¿qué cantidad de empleos se crearon? Claro. Pero ¿cuántos de esos eran productivos, formales? Muy pocos. La gran mayoría de los que se crearon fueron sumamente precarios, de bajísima productividad con respecto al que tenía la gente antes o de tiempo parcial. Conclusión, esa persona, ¿sí?, que no está entre los formales, digamos, claramente ha perdido ingresos, ¿no es cierto? O sea, está peor que antes y es más pobre que antes. Correcto. ¿Sí? Bueno, pero allá hacia adelante, ¿qué expectativa puede tener esta gente? Bastante Incluso el poca. mismo que tiene un trabajo productivo. Ninguna, porque si no se generan más empleos productivos, tu salario no va a aumentar porque hay un montón de gente que quiere entrar a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, ahora, va a ser Aldo, como en darle trabajo al otro. En este Y escenario... por otro lado, sí. tu eficiencia no mejora, con lo cual, ¿por qué te voy a pagar más? Claro, ¿Entendés? Si no totalmente. En este escenario tan claro que vos estás describiendo, ¿cómo se puede conciliar? A ver, las empresas que o se quieren ir de la Argentina o no quieren volver, y las que están, por ejemplo, luz, agua, gas, bueno, no agua que es estatal, pero luz, gas, quieren aumentar tarifas. En el gobierno se armó una disputa importante en estos últimos días porque desde el punto de vista económico, por la rentabilidad de las empresas, deberían aumentar. Desde el punto de vista del bolsillo, de todo este tema que estamos hablando de la pobreza, que no alcanza, de la inflación, no pueden aguantar el aumento de estas tarifas. ¿Y qué se hace? Por ahora no se aumentan tarifas, pero ¿cómo se hace? Pero eso claramente no funciona, ¿no? Queda clarísimo, porque si vos no aumentás las tarifas, lo que terminás pagando son tarifas de servicio público del peor país africano, y obviamente lo que vas a tener como consecuencia después es que como no se va a invertir en la Argentina, en esos sectores, por supuesto, el servicio que vas a tener a la larga va a ser el del peor país africano, ¿no es cierto? Entonces, eso así no funciona. Eso es el problema que tenemos en la Argentina, es que los gobiernos entran en un círculo vicioso del que quieren salir potenciando el círculo vicioso, ¿no es cierto? Entonces, como las políticas que ellos generan nos hacen cada vez más pobres, ¿sí? Lo que terminan haciendo entonces es decirle a las empresas, también a las empresas privadas, no solamente a las de servicios públicos, no pueden aumentar los precios. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, en esos sectores no se invierte, no se produce más, al contrario, si no se invierte se produce cada vez menos, cada vez hay menos de eso que antes teníamos más, eso tiene que valer más. En conclusión, por eso no funcionan los precios máximos. Hace 6.000 años que fracasan en el mundo los precios máximos y terminan en grandes saltos de precios, porque eso que se dejó de producir, ya no se produce tanto como antes, ahora tiene que valer más que si vos hubieras permitido que se pagara lo que corresponde. Entonces, cuando tuviste que liberar los precios para que no haya desabastecimiento, los saltos de precios son fenomenales, ¿no? Pueden terminar incluso en una crisis, ya lo hemos vivido también con el Rodrigazo, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es tan famoso. Y en el término de las empresas de servicios públicos, lo mismo. Además, cuando una empresa de servicios públicos no invierte, obviamente no se ponen, no se ponen nuevos caños, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el gas, y por lo tanto le llega el gas a menos gente. Esa gente se empobrece también, ¿no? Claro. Y el señor que trabajaba poniendo los caños o produciendo los caños también se empobrece, ¿no? Y el señor que, si las empresas de servicios públicos, de vuelta, no hacen el mantenimiento adecuado, porque yo no le pago lo que corresponde, porque así lo manda el gobierno, no hacen mantenimiento de esos servicios que corresponde, el señor que es electricista y que por ahí debió haber trabajado en mantener los transformadores y los cables como corresponden para que yo tenga buen servicio, ese señor no va a haber trabajado, por lo tanto más pobre, y yo voy a tener un servicio más pobre, voy a ser más pobre. ¿Te das cuenta? No, es un círculo vicioso horrible. Sí, que nos lleva a cada vez ser más pobres. Esto es al revés. Lo que vos tenés que hacer, ¿no?, es ver cómo justamente nos sacás de la pobreza. Que es lo mismo que una diputada hace poco dijo, la maldición de los exportadores de alimentos sufre la Argentina. No. Un absurdo. No. Es una bendición. Y ahora, con un ejemplo
Es plata para nosotros, o sea, si una empresa argentina exporta, quiere decir que entra plata acá a la Argentina. Sí, pero te voy a explicar por qué además es un absurdo, más allá de que es cierto que el país crece si importamos, ¿no? Pero es un absurdo, porque imagínate, ¿quién va a comprar o va a comer una ensalada más barata? ¿Sí? ¿El señor que produce lechuga o yo que tengo que ir al supermercado o al verdulero del barrio a comprar la lechuga? Claro. Obviamente todo el mundo va a responder el productor de lechuga, ¿no? Porque yo tengo que pagar todo el costo hasta llevarlo al verdulero o al supermercado de mi barrio. Claro. Conclusión, ¿quién es el que va a comer la carne más barata? ¿Quién va a comer esos alimentos más baratos? El país que los exporta, que el productor lo que te va a cobrar a vos acá adentro es el precio que le cobraría al importador, al señor que se lo quiere llevar a otro país, puesto en la frontera, ¿sí? O el señor que está en el país que lo importaron. Por supuesto nosotros, porque para llevar esos productos desde nuestra frontera, desde nuestros puertos, y ponerlo en la góndola de otro país, hay que pagar un montón de costos que nosotros no vamos a pagar. Allá se van a comprar, y eso se demuestra con estadísticas, y miren los precios de lo que cuestan los alimentos que nosotros exportamos en el exterior, y es así, ellos pagan más caro. Ahora, totalmente. La pregunta que inmediatamente surge es, ¿cómo? Sí. Pero a ellos no les cuesta comprar esos alimentos que nosotros le vendemos, y a nosotros realmente nos cuesta cada vez más trabajo comprar esos alimentos. Correcto. Aldo, estamos ya cerrando el programa, pero queda clarísima, digamos, la idea que vos estás metiendo. Acá es una cuestión ya muy profunda, mucho más que algún índice coyuntural. Es un problema económico que está metido ya en la piel de los políticos de la Argentina. Te agradezco un montonazo, se me fue el programa, con vos estaría una hora más, pero tenemos que terminar y te agradezco que nos hayas atendido como siempre. No, para mí es un gusto, y que tengan buen día, que sigan bien. Igualmente, muchísimas gracias. Era el economista Aldo Abraham y nosotros nos estamos yendo. Gracias, Javi, ahí en los controles, divino, como siempre, Matías en la producción. Que tengan una gran semana y no se olviden que el próximo miércoles a las 15 va a haber mucho más Punto de Impacto. Chao. Y de poesía, porque puestos a soñar. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.